Evangelio de hoy jueves 27 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 14 al 23. En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta un momento de confrontación en el ministerio de Jesús. Tras liberar a un hombre poseído por un demonio mudo, la multitud se divide en su reacción. Algunos, asombrados, comienzan a dudar de su poder, mientras que otros lo acusan de actuar con la fuerza de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta escena nos muestra una verdad fundamental. La presencia de Dios en nuestras vidas no siempre será reconocida o aceptada por todos. Y muchas veces la incredulidad surge incluso ante lo evidente. Jesús responde a sus acusadores con una enseñanza contundente sobre la división y la unidad. Él les explica que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Si Satanás estuviera luchando contra su propio poder, su dominio estaría destinado a la ruina. Con esto, Jesús deja en claro que sus milagros no provienen de un poder maligno, sino de la autoridad de Dios. Esta respuesta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos verdaderamente unidos a Dios? ¿O vivimos en una constante división interior? Muchas veces, la duda y la incredulidad no provienen de la falta de pruebas, sino de la dureza del corazón. En el caso de los fariseos y escribas que acusaban a Jesús, su resistencia a creer no era por falta de señales, sino porque no querían aceptar que Él era el Mesías. Esto nos enseña que la fe no se basa únicamente en lo que vemos, sino en la apertura de nuestro corazón, para reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús menciona que si expulsa demonios con el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ellos. Con estas palabras, nos recuerda que su misión en la tierra no es simplemente la de un sanador o un maestro, sino la manifestación del reino de Dios en medio de nosotros. Su venida no es solo un mensaje, sino un cambio radical en la historia de la humanidad. ¿Somos conscientes de que el reino de Dios está ya presente en nuestra vida y nos llama a vivir en coherencia con su amor? En nuestra vida cotidiana,
Podemos experimentar esta lucha espiritual entre el bien y el mal. Hay momentos en los que sentimos la tentación de alejarnos de Dios, de actuar por interés propio, o de seguir el camino más fácil en lugar del camino de la verdad. Pero Jesús nos recuerda que no hay neutralidad en esta batalla. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No podemos vivir una fe a medias, sino que debemos decidir de qué lado queremos estar. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es la indiferencia espiritual. Podemos caer en la tentación de pensar que basta con no hacer el mal para estar en el camino correcto. Sin embargo, Jesús nos dice que no basta con evitar el pecado, sino que debemos trabajar activamente por el bien, ser testigos de su amor y contribuir al crecimiento del reino de Dios en el mundo. ¿Estamos realmente comprometidos con nuestra fe? ¿O simplemente nos conformamos con no hacer daño? La enseñanza de Jesús en este pasaje también nos habla de la importancia de la unidad en la comunidad cristiana. Un reino dividido no puede subsistir. Y lo mismo ocurre con la Iglesia y con nuestras propias relaciones. Si hay rivalidades, envidias o divisiones entre nosotros, debilitamos nuestra fe y le damos espacio al enemigo para sembrar discordia. Solo cuando nos unimos en el amor y en la verdad podemos construir una comunidad fuerte y fiel a Dios. El poder de Dios siempre supera al poder del mal. En la escena del Evangelio, Jesús muestra su autoridad expulsando a un demonio, liberando a un hombre que había sido esclavizado por la opresión del maligno. Esto nos recuerda que Dios tiene la última palabra en nuestra vida, que ninguna atadura es demasiado fuerte para su amor, y que siempre hay esperanza para quien se acerca a Él con fe. Sin embargo, la liberación que Dios nos ofrece requiere una respuesta de nuestra parte. No basta con ser liberados del mal si después permitimos que nuestra vida vuelva a llenarse de distracciones y tentaciones. Jesús nos invita a mantenernos firmes en la fe, a fortalecer nuestra relación con Dios y a no dar cabida al enemigo nuevamente en nuestro corazón. La vigilancia espiritual es fundamental en nuestra vida cristiana. Este pasaje nos muestra también que muchas veces el problema no es la falta de fe, sino la resistencia a cambiar. Los fariseos y escribas vieron con sus propios ojos el poder de Jesús, pero en lugar de aceptar su mensaje, buscaron una manera de desacreditarlo. Del mismo modo, nosotros podemos ver la obra de Dios en nuestra vida, y aún así resistirnos a su llamado porque implica dejar atrás ciertas comodidades o hábitos que nos alejan de Él. Jesús nos llama a tomar una decisión clara: estar con Él o en su contra. Esto no significa que no tengamos dudas o dificultades en nuestro camino de fe, pero sí que debemos decidir a quién queremos seguir. ¿Estamos dispuestos a comprometernos con Cristo y a vivir según su enseñanza? ¿O preferimos seguir el camino del mundo? Esta es una pregunta que debemos hacernos cada día. El mal intenta dividirnos porque sabe que en la unidad con Dios encontramos fortaleza. Por eso, debemos estar atentos a cualquier semilla de discordia, de resentimiento o de orgullo que pueda alejarnos de los demás. Y, en consecuencia, de Dios. La humildad y el amor son las armas más poderosas para resistir las estrategias del enemigo. Cuando permitimos que Dios reine en nuestro corazón, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. La liberación que Jesús ofrece no es solo física, sino también interior.
Nos libera de nuestras cadenas espirituales, de nuestras culpas y miedos, y nos da una nueva vida en su amor. Pero para experimentar esta libertad, debemos confiar plenamente en Él y en su poder. En ocasiones, nuestra fe es puesta a prueba por el escepticismo del mundo. Al igual que Jesús fue acusado de actuar con el poder de Belcebú, también nosotros podemos ser cuestionados o ridiculizados por nuestra fe. Sin embargo, no debemos temer. Si estamos con Cristo, tenemos la certeza de que estamos en la verdad, y que nada puede separarnos de su amor. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Hemos dejado que Él reine verdaderamente en nuestra vida? ¿O permitimos que otras cosas ocupen el primer lugar en nuestro corazón? Si queremos experimentar la verdadera paz y libertad, debemos permitir que Dios tome el control de nuestra vida y guíe nuestros pasos. Jesús nos enseña que no debemos conformarnos con una fe superficial, sino que debemos profundizar en nuestra relación con Dios. No se trata solo de creer en su existencia, sino de vivir de acuerdo con su voluntad, confiando en su providencia y dejando que transforme nuestro corazón. El mensaje de este Evangelio es claro. No podemos permanecer neutrales en nuestra vida espiritual. O estamos con Cristo y trabajamos por su reino, o nos alejamos de Él. La fe no es un accesorio en nuestra vida, sino el fundamento sobre el cual debemos construir todo lo demás. El poder del mal no es mayor que el de Dios, pero puede encontrar espacio en nuestro corazón si no estamos vigilantes. Cada día debemos renovar nuestro compromiso con el Señor, pedirle su gracia para resistir las tentaciones y fortalecer nuestra fe a través de la oración y los sacramentos. Jesús nos llama a confiar en su poder y a no temer al enemigo. Si estamos con Él, si nos mantenemos firmes en su amor, ninguna fuerza del mal podrá separarnos de su gracia. La clave está en permanecer fiel, en buscarlo con sinceridad y en seguir sus enseñanzas con todo nuestro corazón. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos deja ver que la lucha entre el bien y el mal no es solo una cuestión teórica o simbólica, sino una realidad que se experimenta en la vida cotidiana. El demonio que impide hablar al hombre simboliza todas aquellas fuerzas espirituales y emocionales que nos paralizan, que nos impiden comunicarnos con Dios y con los demás, que nos sumergen en un silencio de desesperanza o de orgullo. Pero cuando Jesús entra en escena, todo cambia. Su poder libera, su gracia restaura, y su amor devuelve la voz a quienes han sido acallados por el pecado o por el temor. A veces, en nuestra vida, también podemos sentirnos como ese hombre desnudo. Tal vez no esencialmente, pero sí espiritualmente. Nos cuesta orar. Nos cuesta expresar nuestro amor a Dios o a los demás. Nos cuesta hablar con sinceridad porque algo nos ata. En estos momentos, debemos recordar que solo Jesús puede romper esas cadenas. Solo Él puede devolvernos la capacidad de hablar con libertad y verdad. Es en la oración, en los sacramentos y en su palabra donde encontramos la sanación. ¿Qué necesitamos para volver a comunicarnos con Dios? La reacción de la multitud es un reflejo de cómo el mundo puede recibir la acción de Dios. Algunos se asombran y creen, mientras que otros dudan o incluso rechazan la evidencia de su poder. Esto nos muestra que la fe no depende exclusivamente de los milagros o de los signos visibles, sino de la apertura del corazón. ¿Cuántas veces hemos visto la obra de Dios en nuestra vida o en la de otros?
Y aún así hemos dudado, o hemos intentado racionalizar todo sin dar espacio a la fe. Jesús, con su respuesta firme, nos invita a reflexionar sobre nuestra postura frente a Él. No podemos ser espectadores neutrales en la lucha espiritual. Él dice claramente: el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Esto significa que cada acción, cada decisión que tomamos en nuestra vida, nos acerca a Dios o nos aleja de Él. No hay terreno neutral. Cuando Jesús habla de la división de un reino como algo que lo lleva a la ruina, también nos está dando un mensaje sobre nuestra propia vida interior. Cuando en nuestro corazón hay dudas, resentimientos, odios o doblez, nos estamos debilitando espiritualmente. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos querer seguir a Cristo, pero al mismo tiempo vivir conforme a valores contrarios a su Evangelio. La unidad interior es esencial para una fe auténtica. Esta enseñanza de Jesús también nos llama a reflexionar sobre la Iglesia y la comunidad cristiana. Si la división es peligrosa a nivel personal, mucho más lo es a nivel eclesial. La discordia, los conflictos, las envidias dentro de la comunidad cristiana debilitan el testimonio del Evangelio. El demonio sabe que, si divide a los creyentes, los hace más vulnerables. Por eso, la unidad en el amor y en la verdad es una fortaleza que debemos cuidar y promover. En la vida cotidiana, muchas veces podemos caer en la tentación de juzgar el obrar de Dios a partir de nuestras propias ideas y prejuicios. Los fariseos no pudieron reconocer el poder divino de Jesús, porque su corazón estaba endurecido. Algo similar puede pasarnos cuando nos cerramos al actuar de Dios, porque no encaja con lo que esperábamos, o porque no queremos cambiar nuestra manera de vivir. La fe requiere humildad para aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La imagen del hombre liberado de su mutismo nos recuerda que Dios nos llama a ser testigos. No podemos quedarnos callados frente a su obra en nuestra vida. Cuando Él nos libera del pecado, del miedo, de la desesperanza, nuestra respuesta debe ser proclamar su amor con nuestras palabras y con nuestras acciones. El silencio espiritual no puede ser una opción para quienes han experimentado la gracia de Dios. Jesús nos muestra que el mal no se vence con estrategias humanas ni con fuerza propia, sino con la autoridad de Dios. Enfrentamos muchas batallas en nuestra vida. Luchas contra la tentación, contra la desesperanza, contra el egoísmo. En todas ellas, la clave no está en confiar en nuestras propias fuerzas, sino en acudir a Jesús y dejar que Él pelee por nosotros. Cuando intentamos librar estas batallas solos, nos agotamos. Cuando las ponemos en sus manos, encontramos la victoria. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, pero aún no ha llegado en su plenitud. Esto significa que la lucha entre el bien y el mal sigue presente. No debemos caer en la desesperanza. Cuando vemos el mal en el mundo, o cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida de fe, Jesús nos asegura que su poder es mayor y que, aunque haya resistencia, su reino prevalecerá. Uno de los engaños del enemigo es hacernos creer que podemos vivir sin tomar una decisión radical por Cristo. Nos susurra que podemos ser buenas personas, sin necesidad de comprometernos con la fe, sin necesidad de cambiar, sin necesidad de renunciar a nada. Pero Jesús es claro: quien no está con Él,
está contra él. No podemos servir a dos señores. Este pasaje nos invita a examinar en qué aspectos de nuestra vida estamos permitiendo que el mal tenga espacio. No basta con expulsar un demonio. Hay que llenar el corazón con la presencia de Dios. Si solo nos alejamos del pecado pero no buscamos a Dios comprobadamente, quedamos vulnerables. Es como una casa que ha sido limpiada pero queda vacía. Fácilmente puede ser ocupado de nuevo. La oración es nuestra arma más fuerte contra la acción del enemigo. No se trata de una simple repetición de palabras, sino de una verdadera comunicación con Dios. Un encuentro que fortalece nuestra alma. Sin oración, nuestra vida cristiana se debilita. Es a través de la oración que permanecemos firmes en la fe. Y evitamos ser arrastrados por la tentación. Jesús nos invita a confiar plenamente en Él. Si Él ha vencido el mal en la cruz, ¿por qué temer? Muchas veces vivimos preocupados por el futuro, por nuestras debilidades, por nuestras luchas, cuando en realidad la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Nuestra parte es confiar, entregarnos y vivir conforme a su voluntad. Cuando vemos que el mal parece triunfar en el mundo, podemos sentirnos desanimados. Pero Jesús nos asegura que su reino está en acción, aunque no siempre lo percibimos. Nuestra tarea es ser testigos de ese reino, llevando su luz a cada rincón de nuestra vida, sin desanimarnos por las apariencias. El Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza para permanecer firme en nuestra fe. Sin su guía, fácilmente podemos ser confundidos o debilitados. Por eso, debemos invocarlo constantemente, pidiéndole que nos ilumine y nos haga discernir la voluntad de Dios en cada momento. Cada día tenemos la oportunidad de elegir a quién servimos. No podemos decir que seguimos a Cristo si nuestras acciones reflejan lo contrario. Nuestra vida debe ser un testimonio coherente de su amor y su verdad. Jesús nos recuerda que la división es una estrategia del enemigo. En nuestras relaciones familiares, en nuestras comunidades, en la iglesia. Debemos estar atentos a no caer en la trampa de la discordia. La unidad es un signo del reino de Dios. Este pasaje nos invita a tomar en serio nuestra vida espiritual. No podemos vivir en la tibieza, pensando que podemos mantenernos en un punto intermedio entre Dios y el mundo. La fe requiere decisión y compromiso. Que esta reflexión nos ayude a examinar nuestro corazón y a pedirle a Dios la gracia de permanecer firmes en Él, sin titubeos ni medias tintas. Que podamos elegir estar con Cristo en cada aspecto de nuestra vida y trabajar con Él en la construcción de su reino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.